Bueno, vamos a continuar entonces con el segundo panel. Hicimos el cambio de break, como vieron, o sea que después de este panel continúa el panel de Dolores Alonso. Entonces quiero dejarlos con, recuerden los celulares, el tema de los celulares, ponlos en vibrador, en silencio. Lo voy a dejar ahora con Diego Diesel. Él trabaja junto con Lorenzo Preve. Ustedes muchos lo conocen, tuvieron clase con él, algunos, que está a cargo del Centro de Risk Management del IAE, y Diego trabaja con el Tano. Así que bueno, nos va a hablar sobre ese tema en las pymes. Diego. Bueno, buenos días a todos. Después del panel inicial, que fue muy entretenido, voy a tratar de no aburrirlo yo mucho. La idea es hablar un ratito y contarles un poco de lo que hacemos, digamos, desde consultoría y en el Centro de Gestión de Riesgos, que es un poco en un proceso de cualquier organización, pyme o grande, siempre aparecen o hay riesgos, ¿sí? Y en todo proceso de cambio hay riesgos que uno puede identificar y otros que no. Entonces, un poco la idea es pensar cómo identificar y cómo tratar sobre esto, ¿sí? Cuando me convocaron para esta charla, lo primero que pensé fue un poco, incluso pensando en mis propios padres y abuelos, ¿de dónde venimos? Y esto no corre. Ahí está. Y la mayoría de nosotros probablemente, o nuestros abuelos vinieron de Europa, y en ese sentido, muchos de ellos incluso vinieron, como se dice, con una mano adelante y una mano atrás, buscando un horizonte nuevo, a un lugar desconocido, con poco conocimiento de lo que iban a poder hacer, a una tierra totalmente nueva, e incluso, como me pasó en mi caso, mis abuelos querían ir a Brasil, pero el barco que los llevaba supuestamente a Brasil no paró en Brasil. Llegó a Buenos Aires y con esa situación inesperada tuvieron que lidiar. Entonces, en general las pymes venimos así de Europa, ¿sí? Trayendo sueños, expectativas. Algunos se instalaron en el campo, otros se fueron instalando galpones, haciendo otro tipo de actividades. Y a medida que fue pasando el tiempo, la gente empezó a desarrollar cada uno de estos pequeños emprendimientos, ¿sí? Algunos desarrollaron actividad costureros, otros oficios como sería la carpintería, textiles, ¿sí? En muchos casos. Y la realidad es que con el paso del tiempo, me acuerdo un ejemplo de una empresa que fui a ver, donde tratando de contarles los riesgos que se enfrentaban más, el dueño me decía, mirá, cuando yo empecé mi empresa era esto, y ahora mi empresa es esto, ¿qué me vas a venir a enseñar? Y la realidad es que yo dije, yo no vengo a enseñar. Yo lo que creo que ustedes conocen mejor su negocio que yo mismo. Lo único que me gusta a mí es decir, bueno, ¿dónde estás mirando cuando mirás el proceso de cambio? O sea, cuando querés crecer, ¿qué tenés en cuenta y qué no? Y en ese sentido, empezamos a preguntarnos qué es el riesgo. Y riesgo tenemos todos, todo el tiempo, en este momento, cuando salimos, cuando nos subimos a la Panamericana, cuando vamos a nuestras organizaciones, cuando estamos en nuestra familia, ¿sí? Y el diccionario dice que es la contingencia o proximidad de daño. De repente hay otras definiciones que hablan sobre la posibilidad o la vulnerabilidad que uno tiene frente al daño, ¿sí? Pero a nosotros nos gusta pensarlo como una diferencia entre lo que uno está esperando que suceda en el negocio, ¿sí? Y lo que puede ocurrir. Y si bien el ejemplo muestra una situación difícil, no todos los riesgos necesariamente tienen que ser negativos. A veces pensamos como riesgos que pudieran ser hasta eventualmente positivos para nuestro negocio. Imagínense hoy, el exportador está esperando que el tipo de cambio suba. Lo que para muchos un tipo de cambio más alto sería negativo, para un exportador es un riesgo positivo. Entonces, cuando hablamos de riesgos, decimos, bueno, pero entonces si me pongo a pensar en los riesgos, por ahí no paro nunca más. O sea, ¿hasta dónde puedo llegar pensando en los riesgos? Y entonces lo que hacemos es empezar a determinar cuáles son los factores de riesgo que eventualmente sí nos van a impactar a nosotros.
en nuestras actividades. ¿Y dónde impactan esos riesgos o esos factores de riesgos? Bueno, principalmente en el flujo de fondos que tiene una empresa. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos un emprendimiento y asumimos un riesgo, proyectamos un flujo de fondo, que es el flujo de fondo prometido a nuestros acreedores, a los accionistas y demás, y tenemos el flujo de fondos esperado, que obviamente tiene que ser más alto para poder pagarles a todos ellos y tener una rentabilidad. Pero es un riesgo que, si el negocio no funciona bien, nos va a impactar ahí. En el valor de la empresa. El valor mirado como, entre otras cosas, cómo nos ven en el mercado. Es como a veces decimos, y esto asociado a la reputación, es bueno ser conocido, pero no por los malos hechos. ¿Sí? En la moral de los empleados. Imagínense gente que está en un negocio y de repente las cosas no funcionan y de repente esto indefectiblemente va a impactar en la gente. Porque la gente no ve un proyecto que crezca, que se convierta, que mejore. Entonces va a impactar ahí. Y finalmente en la competitividad. En la competitividad que tiene que ver con qué hacen nuestros competidores, cómo se mueven, qué no estamos mirando qué hacen los demás, o qué sí hacemos nosotros que los demás no hacen. O sea, ¿dónde está nuestro valor agregado? Ahora, si nosotros somos una pyme, por algún lado, y también las empresas grandes tenemos que empezar. El dibujo nos muestra las redes. Antes hablaba Martín de las redes y contaba el ejemplo del padre. Y es algo que, nos guste o no, la tecnología hoy produce efectos disruptivos en todo lo que estamos haciendo. Y no nos podemos quedar afuera. Eventualmente decidiremos cómo nos vamos a insertar, qué parte vamos a abordar, qué parte no, pero de alguna manera estos cambios que pasan en el entorno, en el mundo, nos impactan de alguna manera y no podemos ser ajenos. Entonces, cuando uno quiere planificar y tener en cuenta los riesgos, no solo los riesgos que obviamente conoce el negocio, lo primero que tiene que hacer es empezar a identificarlos. Identificar qué riesgo sí me impacta, qué riesgo no me impacta, ¿sí? De qué manera me impactan, en qué manera me impactan, o sea, cuál es el grado de impacto, ¿sí? Y a partir de ahí yo voy a empezar a tomar las decisiones respecto de cuánto de ese riesgo quiero tomar y cuánto no lo quiero tomar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que empezamos a hacer es a gestionarlos, de alguna manera, a abordarlos. Abordarlos desde distintos ángulos. Por ejemplo, los más conocidos en general son los financieros. Los financieros, no hay que hablar mucho para que empecemos a hablar del tipo de cambio, inflación, de repente la liquidez, si hay liquidez o no en el mercado. Creo que es un desafío y un riesgo importante para cualquier pyme que quiera crecer. Antes hablaba alguno de los muchachos, Agustín, sobre el lanzamiento del bono. Bueno, modalidades de financiamiento hay muchas. ¿En qué lo vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cuándo lo vamos a hacer? De repente estamos todo el tiempo hablando de la inflación y la tasa de interés. Ahora la pregunta es, ¿cuánto nos importa a nosotros si Estados Unidos sube o baja la tasa de referencia que toman para el sistema financiero de ellos? Hoy en día por ahí muchos habrán escuchado de si Estados Unidos va a subir o no la tasa. Eso depende mucho de las variables macroeconómicas que salen en Estados Unidos. Incluso algunos dicen que el chiste es que Estados Unidos va a tocar la tasa según los datos que salen en China, ¿sí? Y nosotros diríamos, ¿y para qué me importa? Y sí nos importa, porque si Estados Unidos, por los propios temas que ellos tienen internos, sube la tasa, eso va a repercutir en que los créditos que eventualmente querramos tomar nosotros para nuestro financiamiento van a ser más caros. ¿Sí? Porque eso se traduce, eso se empieza a desplegar, a desparramar. Y eventualmente, si alguien no está endeudado, dirá, bueno, eso a mí no me impacta, pero sí le puede impactar a mis clientes. O sea, ¿qué hacen mis clientes? ¿Cómo nos compran? ¿Nos compran con capital propio? ¿Nos compran con capital prestado? Si es así, el crédito a ellos les va a salir más caro. Y obviamente, bueno, una de las variables que todo el mundo está hoy día manejando es el tipo de cambio, por lo menos en Argentina. Después tenemos riesgos estratégicos.
Y ahí sí empiezan a aparecer la competencia, las disrupciones tecnológicas, ¿sí? ¿Qué hacen los competidores? ¿Qué venían haciendo y qué están haciendo ahora? ¿Y qué creo que van a hacer? Si yo me muevo en un mercado conocido, pero de repente digo, bueno, esto es lo que está dado y funciona, tal vez el día de mañana ya no. Y la pregunta es, ¿lo tenemos en cuenta? O sea, y si lo tenemos en cuenta ¿es probable que esto suceda o la verdad que la probabilidad de ocurrencia va a ser muy baja? Y ejemplos hay muchos. Dentro de los estratégicos, antes los tres expositores hablaban del tema del management, de la gerencia, del personal. Mario contaba el ejemplo del gerente general, que era una persona capaz, pero por ahí no se adaptó al negocio. ¿Sí? Después Martín también contaba, tómense su tiempo para contratar gente mucho y si hay que despedirse sea rápido. Bueno, eventualmente, cuando queremos crecer, tal vez estamos con una estructura que sirve, para el crecimiento puede seguir sirviendo y tal vez no, tal vez la tenemos que adaptar de alguna manera. ¿Sí? Y así otros tantos. Cambiar la línea de productos, cómo manejarnos con nuestros proveedores, con nuestros clientes. Cómo nos manejamos depende del negocio que tengamos con factores ajenos, como los factores climáticos. Por ejemplo, hace unos días en una empresa que hace materiales para construcción y tienen una cantera, decía, uno de los riesgos más grandes que yo tengo en mi negocio es que me llueva. Cuando me llueve en la cantera no puedo trabajar y se me para. Se me para la producción. Y justamente eso para el campo es beneficioso. Entonces, ¿cómo para unos un riesgo negativo pasa a ser para otros un riesgo positivo? ¿Sí? Después tenemos riesgos operativos. Seguramente muchos se acordarán de lo que muestra la foto, el problema que tuvo British Petroleum, ¿sí? Con la plataforma, donde en realidad, hasta si uno sabe bien la historia, conoce la historia, fue una acumulación de problemas. Una acumulación de problemas que se fueron superponiendo que derivaron en esto. Y dentro de esto, y volviendo a los estratégicos, está la reputación. Porque probablemente hay gente que conocía que British Petroleum hace petróleo. Pero desde entonces todo el mundo asocia British Petroleum con este problema. Entonces, cuando pensamos en la parte operativa, también pensamos, por ejemplo, el día de mañana tenemos 3 plantas. Las 3 fábricas hacen lo mismo. O en una voy a hacer una parte, en otra hago otra, en otra hago otra cosa de dispersar la producción, diversificarla. Fíjense lo que pasó ahora con Volkswagen, con el tema de los catalizadores. Un problema parecido lo tuvo en su momento hace como 15 años Ford. Y lo que en realidad estamos tratando de decir, y aún abordando cualquier tipo de riesgo, y cualquier tipo de empresa, muchas veces los problemas todos creemos que los tenemos identificados. Pero tenemos identificados nuestros propios problemas, donde nosotros nos movemos. Si yo soy el gerente financiero y diré, bueno, agarraré al directorio, a los dueños y les diré, tengo un problema de liquidez, voy a necesitar financiamiento, tengo una posición debo muchos dólares al exterior, si el tipo de cambio sube nos va a impactar, o viceversa. Tengo un problema con la cobranza y de repente el que está en el área de marketing dice, bueno, tengo un problema porque la calidad del producto no es buena y de repente el gerente operativo dice, los productos salen bien. Entonces, cuando las cosas se ven en silo, por ahí los riesgos están identificados, pero no todos conocemos lo que está pasando en otras áreas de la empresa. Y después tenemos también riesgos políticos, macroeconómicos. Dentro de unos días, no sé cómo será el resultado, algunos dicen que cualquiera de los 3 que gane, el impacto va a ser el mismo. O sea, hasta si podríamos decir si Scioli es hoy día la continuidad de este modelo, algunos se lo cuestionan también. Pero de alguna manera, gane quien gane, o suceda lo que suceda en el país, vamos a tener algún impacto. Y los impactos son no solo políticos, sino macroeconómicos. ¿En qué sentido? Asume cualquiera, hoy día, hace un rato llega un mensaje, paro en la línea B. Ninguno de nosotros tuvo que venir con la línea B de subtes hasta acá. No nos impacta, no nos molesta. Pero si alguno de nosotros tuviera un negocio cuyos empleados se tienen que manejar con la línea B de subte hoy o con una línea de trenes, y por ahí tenemos un problema.
Y ese problema no está directamente relacionado con nuestro negocio. O sea, lo importante es empezar a ver todas las cosas que suceden, no solo adentro de la empresa, sino afuera y cómo nos van a impactar. Esta es una diapositiva interesante porque históricamente el manejo de riesgos estaba vinculado estrictamente a lo financiero. Y con el tiempo, obviamente, todas aquellas personas que están más dedicadas al análisis, es una cosa que el riesgo está muy mirado por la parte de lo que es compliance, regulaciones. Fíjense que los riesgos principales que en una empresa podemos tener son estratégicos, siguiendo con operativos, de legales y de regulación y finalmente de financieros. Pero, ¿qué es lo que hacía la gente que supervisaba esto? De su tiempo le dedicaba a los estratégicos que ocupan el 86%, solo el 6%. Y a los que tenían que ver con lo operativo, el 42% y así sucesivamente. Entonces, una vez más, es ¿dónde estamos mirando? ¿Y qué estamos mirando? Y una vez que tenemos eso identificado, ¿qué estamos haciendo con eso? Si es que estamos haciendo algo. Y cuando queremos hacer algo, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que empezar a juntarnos, a charlar, a cruzarnos, a interactuar con las distintas áreas que tiene una organización, aunque sea pequeña, no tiene que ver con un tamaño. O sea, antes hablaban si hace falta en una pyme de 500 personas o de 2.000 tener un gerente de recursos humanos. Bueno, habrá que tenerlo, porque va no solo que tener que ocuparse de reclutar la gente y hacer toda esta radiografía, sino de ver cómo el personal sigue motivado y qué más hacemos. Y cuando tengamos identificados los problemas, vamos a tener que evaluar cuál es el grado, o sea, los riesgos, cuál es el grado de probabilidad de ocurrencia que tengan y su impacto. Y lo que vamos a terminar construyendo es esto, que es un mapa de riesgos, donde aquellos riesgos que tienen una probabilidad de ocurrencia pequeña y un impacto pequeño, vamos a tenerlos en una zona donde, por ahí lo tenemos identificado, pero donde decidiremos si hacemos o no hacemos nada. Pero lo más importante acá siempre es hacer o pensar qué es lo que hace a nuestro negocio. Si yo soy un productor de cualquier tipo de, no sé, fabrico zapatos y los exporto a Brasil, a Estados Unidos, a Europa, ¿debería estar preocupado por el tipo de cambio? En un punto sí, en el momento en que concreto la venta. Pero después, ¿es mi negocio especular con que si el real, el euro o el dólar va a subir o bajar? Y probablemente no. Probablemente no. Entonces, herramientas de cobertura, tanto para lo financiero como el ejemplo, como para lo otro, las hay. Lo importante es que uno identifique y decida qué de esos riesgos va a tomar, pero que cuando lo haya hecho sea consciente del impacto que va a tener. Cuando este mapa de riesgo es como la consecuencia de toda una interacción entre distintas áreas. Generalmente, dependiendo del tamaño de la organización, lo aborda un comité de riesgo. El comité de riesgo no es un órgano muy grande, es un órgano, pueden ser 2, 3 personas. Pero lo que va a hacer es juntar toda la información que le manda la gente que se hace dueña de cada uno de los riesgos que identifican en sus áreas. Y una vez que tienen eso identificado, se puede volcar en un sistema que va a derivar en esto. ¿Sí? Para terminar, hay algo que nosotros siempre decimos respecto a esto de identificar los riesgos, que es como si una empresa, una organización fuera, como si dijéramos fuera como un auditorio como este, donde hay una luz tenue. En la luz tenue hay cosas que vemos, pero hay cosas que al no tener toda la luz prendida se nos pasan de largo. Entonces, hacer gestión de riesgos es como si dijera que uno prende una linterna y cuando ve con la linterna se va a mover de otra manera. Probablemente identificando riesgos que antes no veía porque no tenía la linterna prendida, uno pueda moverse más rápido y actuar de otra manera que les permita mejorar la productividad y enfocarse en aquello del negocio que realmente nos importa. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Me dejé un pequeño espacio de unos minutos por si alguien tiene alguna pregunta. Con mucho gusto. ¿Ya uno? ¿No? Hola, buenos días. Buen día.
veíamos ahí en la gráfica que pusiste que los riesgos más importantes son los estratégicos y el financiero era finalmente el 2-3% y estaba a la cola. Pero el financiero no te deja ver, no te deja pensar sobre la cuestión estratégica, sobre todo una pyme donde con tantos vaivenes y tratar de amoldarse y ser flexibles, que me venga el cheque o pagar ese proveedor, me quita el tiempo a ese 86% estratégico. ¿Cómo hacemos? Bueno, a ver, primero es justamente los financieros, diría que hoy por hoy son los que tienen más facilidad de resolución en algún punto. O sea, eventualmente si el cheque viene rechazado, el impacto es financiero, pero el riesgo fue comercial. ¿Por qué le dimos un crédito a esta persona que nos dio este cheque rechazado? Entonces, el error por ahí fue pensar que el riesgo es financiero cuando el riesgo fue comercial a quién le estamos vendiendo. Ahora, una vez hecho esto, tendremos que ver las maneras de anticiparnos a cómo financiar ese problema. Si es un impacto grande, obviamente. Si vamos a tener que salir a tomar una línea de descubierto en un banco o lo financian los propios socios con capital. Pero por eso es importante que justamente cuando uno tiene los riesgos identificados, mapeados, el dueño del riesgo, por ahí financiero, va a ser el gerente de riesgo, que va a tener que anticipar esta situación, pero el que tiene que ver previsto que pudiera haber sucedido eso es el comercial, ¿sí? Y el dueño, o eventualmente depende cómo estén distribuidos los roles, pero pienso en un dueño en una pyme que está muy activo, es el que tiene que estar mirando los estratégicos. Es como contaba antes Martín cuando dijo, un día dejé de firmar cheques. Y ahí empiezo a mirar el negocio y abre una tienda en Vietnam, ¿sí? Sí. Sí. Sí, no sé si la palabra es estandarizar, pero sí hay algo que es importante y es buena la pregunta porque justamente hay riesgos que son cuantificables y otros no, son más cualitativos. Pero, sin embargo, no por eso uno tiene que dejar de verlos. Por ejemplo, la pérdida de personal. Porque antes hablábamos de contratar o despedir personal. Pero si el personal no está motivado por otros eventos y se me va, ¿cuánto pierdo yo en términos, cómo defino monetariamente cuánto perdí en términos de talento y de información que se lleva la persona? Por ahí es difícil. Uno pudiera hacer, si te tuviera que hacer un primer aproximamiento, o sea, diría, ¿cuánto me cuesta reemplazarlo en términos del sueldo que viene? Pero no ese es el punto. El punto es que hay que capacitar a esta persona, hace cuántos años que está, qué estuvo haciendo, qué sabe, qué no sabe. Se me va la competencia, se lleva la información de que yo le estuve dando en mi empresa. Entonces, una manera de abordar, depende del tipo de riesgo, es algunos cuantificándolos en términos monetarios, otros asumiendo cuál es el impacto. O sea, si yo tengo un gerente general y se me va, digamos, voy a por un lado pensar en cuál es la probabilidad de ocurrencia que eso suceda. Y bueno, un punto va a ser cuán contento está, cómo lleva el negocio, cómo nos va en el negocio. Ahora, por ahí la probabilidad de ocurrencia es baja, pero el impacto si sucede es alto, es altísimo. Entonces, eso se va construyendo con este comité y con todos estos dueños de los determinantes de los riesgos, para, en la medida en que cada uno aporta su mirada y lo va valorizando de una manera, como un grado, ni siquiera en términos de valor monetario, sino decir, el impacto es muy alto, medio, bajo, ya lo va asignando. El primer enfoque es ese. Después, en algunos casos, si uno puede meterle variables monetarias, lo puede hacer una simulación. Y de hecho, existen simuladores que no son tan sofisticados, algunos corren incluso en Excel, donde uno le mete todas estas variables, le asigna una probabilidad de ocurrencia, incluso determina distribución de probabilidades, y después va a determinar un poco cuál sería el impacto de cada uno de esos riesgos en esta matriz. ¿Alguien más? Sí. ¿Cómo se maneja? Hablamos de riesgos financieros, estratégicos y demás, pero en la pyme hay un riesgo intrínseco que no, capaz no lo queremos ver, que es el riesgo yo mismo, el riesgo yo dueño de la empresa. Sí, total. ¿Cómo subsanamos ese riesgo? Porque financiero está en este tema de decir, bueno, me financio de otra manera, ¿no? Pero
El riesgo yo mismo, dueño de la empresa. El riesgo yo dueño, me muero. Me muero, ¿qué me importa lo que pase después? Y no es así. O sea, supongo que, digamos, no es particularmente un tema financiero, justamente ya empieza a ser un tema de empresa familiar. Hay distintas alternativas de protocolos, de cómo se van delegando las cosas, cuáles son las funciones y las responsabilidades. En los casos de los muchachos contaban, y es muy interesante, de cuando el padre dice, sí, ocupate, pero cuando vos te diste vuelta yo me termino de ocupar. Y eso es un tema que se tiene que ir manejando y hablando y haciendo protocolos, donde eventualmente un aspecto que es muy importante, que es inherente a cada uno, es cuán capaces somos de delegar. Si nosotros sentimos que la empresa es nuestra, ya me voy. Y de alguna manera no somos capaces de aprender a delegar, y es muy difícil. Lo que pasa es que quienes están ahí atrás empujan, bueno, ya me voy. Los que están ahí atrás deberían tener la capacidad de alguna manera, fomentar esto. O sea, hay un riesgo importante que es, no digamos te morís, pero te retirás, querés dedicarte a jugar al golf, y la empresa tiene que continuar. Y lamentablemente, en un punto, están muchos así como padres o abuelos que dicen, yo le di a mi hijo manejar el campo y me lo chocó. O sea, bueno, tiene que haber algún modelo, alguna forma. A veces incluso llaman a consultores de afuera porque es la manera que quien está dentro dice, yo no le puedo contar a mis padres, no puedo hablar con mi papá o con mi mamá, de que esto así no está bueno y que no se quiere meter en las redes sociales. Necesito que se lo diga alguien de afuera. Pero, a ver, no hay nada que alguien que viene a mostrar el riesgo pueda hacer si no hay una convicción interna de que tenemos que identificar esto. Y no solo identificar, hacer el mapa, sino implementarlo. Porque muchas veces también pasa eso. La gente dice, qué bueno esto, sí, bueno, hagámoslo, veamos dónde están todos nuestros riesgos, dónde impactan y demás, y después termina un trabajo muy lindo en el cajón. Y eso no sirve. O sea, si quedó en el cajón fue un ejercicio muy simpático que no conduce a nada. Sonó el despertador, no sé si hay alguna pregunta o... Canto las urras. ¿Nadie más? Bueno, de nuevo muchas gracias.